Muy buenas tardes, jóvenes. Es un gusto para mí estar el día de hoy compartiendo en este espacio dentro del Segundo Congreso Internacional de Educación y Libertad, Generatividad y Educación hacia la Libertad. Mi nombre es Lourdes Aida Gutiérrez y he tenido el gusto de estar con ustedes en algunas ocasiones, ya sea desde la segunda generación y ahorita en la tercera generación también, en el Congreso pasado y en este segundo Congreso. Es de verdad para mí un gusto estar con ustedes y compartir la conferencia. En este caso, el nombre de la conferencia o la plática que quisiera tener con ustedes en este segundo Congreso Internacional se denomina Sentido de vida y logoterapia hacia la libertad. Reflexionemos un poquito en cuanto al tema, sentido de vida hacia la libertad. ¿Ok? Para lo cual los invito a que veamos el siguiente video, que son algunas frases de películas que a lo mejor algunos de ustedes han visto, otros no, pero que nos invitan a reflexionar acerca de quiénes somos, de qué estamos haciendo, de nuestra vida. Dios no te pregunta si aceptamos esta vida. No hay opción. La vida te es dada. La única opción es cómo la vives. ¿O no? Esa también es una opción. Benjamin, es normal perder a las personas que amamos. Si no, ¿cómo sabríamos lo importantes que ellos eran? Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Y sé qué tengo que hacer ahora. Seguir respirando. Porque mañana saldrá el sol. ¿Quién sabe qué traiga la marea? No soy una persona extraordinaria. Solo soy un hombre común, con ideas simples. He llevado una vida sencilla. No hay monumentos dedicados a mí, y lo más probable es que mi nombre sea olvidado. Pero me siento como alguien que ha tenido éxito y logros en la vida. ¿Te ves bien? Como nunca antes, he amado con toda el alma y el corazón. Y eso para mí es más que suficiente. Llámame loco. Pero mi filosofía es que para tener éxito en la vida, debes proyectar una imagen de éxito todo el tiempo. Todos somos diferentes, pero debemos pensar que sin importar qué tan mala sea la vida, siempre hay algo en lo que podemos tener éxito. Mientras haya vida, hay esperanza. Bueno, ¿qué nos dejan esas frases, jóvenes? La primera, ¿no? Que nos dice que la vida es una caja de bombones. Jamás sabemos lo que nos va a tocar. Y eso es cierto, ¿no? Pensamos nosotros que vamos a hacer algo, algo diferente a lo mejor de lo que estamos haciendo el día de hoy. Pero no por eso es algo que no podamos superar o vivir. Pensamos que nos depara el destino. También lo pensamos. O qué voy a dejar de legado para mis hijos, para mi familia. ¿Cómo me van a recordar? ¿Qué clase de persona van a decir que soy? Y la última frase, mientras haya vida, hay esperanza. Entonces preguntémonos, ¿qué hay para mí? ¿Qué hay para ti? La búsqueda de significado como motor del alma humana. Iniciamos con esta otra frase nuestra conferencia. Y bueno, como ustedes vieron en el título de la conferencia, bueno, estamos hablando del sentido de vida y la logoterapia. Y para poder hablar de este tema, pues tenemos que conocer un poquito de quién la creó, de quién nos explicó de qué se trata.
de quien nos dijo que para vivir plenamente hay que encontrarle un sentido a la vida independientemente de las circunstancias en las que nos encontremos. Esta persona fue Víctor Frank. Él fue un médico, neurólogo y psiquiatra. Falleció en 1997. Él es precisamente el fundador de esta teoría de la logoterapia. Y él centró esta teoría en la búsqueda principal, como búsqueda, en la búsqueda del sentido, la búsqueda del sentido de vida como principal motor o como principal fuerza motivadora. Y obviamente hizo muchísimos cambios a lo que fue la psicología, en donde en aquel entonces existía solamente el condicionamiento o lo que Freud nos decía, ¿no? Que todo dependía de lo que hubiésemos pasado y nuestra vida era determinada por nuestro pasado. Y Víctor Frank nos dice que no es cierto, que realmente tenemos que empezar a pensar en ese sentido de vida, en el hoy, en lo que viene, en el mañana. Él vivió algunos años, de 1942 a 1945, en los campos de concentración nazi. Durante ese tiempo él fue separado de su esposa, sus padres, su hermano, en el tiempo en que estuvo en cautiverio. Pero no solamente estuvo separado, sino que ellos fallecieron. La única persona que sobrevivió fue una de sus hermanas. Durante el tiempo que estuvo en cautiverio, él observó que las personas que sobrevivían eran aquellas quienes mantenían un sentido de propósito. Concluyó con sus observaciones que el ser humano puede encontrar significado inclusive en el sufrimiento más extremo. Y recordemos esta situación de sufrimiento extremo, porque todos hemos sufrido, ¿verdad? Y bueno, entendiendo lo que va a ser la logoterapia, vamos a ver por qué él nos habla que dentro del mismo sufrimiento le podemos encontrar un significado. Su obra principal precisamente es este libro, El hombre en busca de sentido. Él relata precisamente sus experiencias dentro de este campo de concentración. Y aquí, en este libro, se establecen precisamente los fundamentos teóricos de esta teoría, ¿no? De la logoterapia. Este texto ha sido uno de los más influyentes en la historia de la psicología, porque como les comentaba, cambió, revolucionó el pensamiento del por qué las personas son como son, o del por qué las personas hacen lo que hacen, o de qué podemos hacer nosotros para ser diferentes, para ser mejores, para encontrarle un sentido a la vida. Para su filosofía o su pensamiento, él tuvo influencia muy importante de dos personas. En este caso fue de Friedrich Nietzsche. Él tenía una frase que realmente es, yo creo que todos la hemos pensado alguna vez. Lo que no te mata te hace más fuerte. Y este viene siendo este concepto de voluntad de poder. Y eso es cierto. Lo único que no tiene remedio es la muerte. Lo demás lo tiene, jóvenes. Y Alfred Adler, él mencionaba que el ser humano nace con un gran complejo de inferioridad y que esta superación personal es un impulso para su desarrollo. Él decía que las personas en su interior buscan superarse siempre. Entonces, tomando en cuenta estas dos influencias filosóficas de estas dos personas que influyeron en él, pues él dice, sí es cierto, todos tenemos esa voluntad de poder y la superación de poder. Continuamos. La logoterapia, jóvenes, que es parte del título, significa logos, sentido o significado.
Y él menciona 3 pilares importantes dentro de este método terapéutico y que es parte de la reflexión que yo les pido que tengan el día de hoy. Que tengan una responsabilidad personal, que encuentren un propósito de vida y un sentido. No se enfoquen en el pasado, sino vean el futuro y las metas que le den significado a su existencia. Qué difícil a veces, ¿verdad? Pero no imposible. Ustedes ya lo hacen día con día. Ustedes ayudan a otras personas. Sí, ¿verdad? Ustedes se apoyan entre sí también. Ustedes han sido ejemplo para sus familias. Sí, y lo he escuchado de su propia voz. Al decir que su familia está orgullosa de ustedes por los logros que han tenido el día de hoy. Cosas que a lo mejor no hubieran logrado. Entonces, vivan el momento, vivan encontrándole significado a su vida. Todos tenemos la capacidad de tomar decisiones propias, incluso en los momentos más difíciles, jóvenes. Y vaya que sí, hemos tomado decisiones, pero esas decisiones las hemos tomado y hemos asumido las consecuencias de las elecciones que hemos hecho. Pero también hemos tenido la necesidad de encontrar este propósito que guíe las decisiones actuales. Encontremos ese propósito y démonos cuenta que cada uno de nosotros tiene un valor intrínseco que nadie nos puede quitar, que nadie les puede quitar independientemente de las circunstancias. Nadie. La idea central de la teoría de Viktor Frankl nos dice, y si me ayudan a leer, ¿verdad? Como si estuviéramos ahí, si estuviera yo con ustedes, ¿no? Hay que leerlo juntos. El sentido de vida actúa como una brújula interior que guía nuestras decisiones y nos da razones para vivir. ¡Wow! Encontremos esa brújula interior, jóvenes, que guíe las decisiones que estamos tomando ahora en nuestra vida y que nos dé esa fuerza de voluntad para vivir mejor en donde estemos, con quien estemos y como estemos. Pero podemos hacerlo. La búsqueda de significado es esa fuerza motivadora y es más importante que buscar el placer o el poder. Cuando encontramos ese propósito, cada acción, cada paso que damos, cada decisión que tomamos cobra un valor y una dirección. Aquí les puedo comentar, ¿no? Alguna experiencia que en algún momento dado alguien me platicaba. Una persona que quedó sola con 3 hijos y que durante su vida, cuando estuvo en su casa con sus padres, jamás le faltó nada. Abrí el refrigerador y había comida. Decía, hey, me quiero ir de vacaciones. Y podía salir de vacaciones. Sin embargo, así como decían, ¿no? Como decía Tom Hanks al principio del video, ¿no? El video que vimos. La vida es una caja de bombones y no sabemos cuál o cómo va a ser nuestra vida, qué nos va a tocar. Pues a esta persona le tocó carecer de muchas cosas económicas para poder ayudar o apoyar a lo que son sus hijos. Llegó un momento en que me platicaba que no tenía dinero, que contaba cada peso, cada centavo.
Y una de sus estrategias para encontrarle ese sentido a su vida, ese positivismo a su situación que nunca esperó vivir, era que a propósito dejaba en el pantalón una moneda, en la bolsa, no recogía las moneditas que se caían en la sala, en el baño, en el lavadero, donde lavaba la ropa. A lo mejor muchas personas que llegaban a su casa pudieran decir, híjole, esta persona tan descuidada, ¿no? Tiene dinero tirado por todos lados, ¿no? Dinero, bueno, monedas, 20 centavos, ¿no? Pero el día en que más frustrada, más carencia ella sentía que tenía, y que sus hijos a lo mejor le pedían, mamá, quiero, no hemos comido pizza en mucho tiempo. Hace mucho que no nos compras una nieve. La mamá, ¿qué hacía? Como una manera de jugar les decía, hey, vamos a cosechar la casa. ¿Y saben qué era eso? Buscar todas las moneditas que pudiesen encontrar en la casa. Y los niños, ¿qué era lo que hacían? Empezaban a buscar hasta por debajo de las piedras, ¿no? En el patio, debajo de la cama, encontraban esas monedas. Juntaban para la nieve o para la pizza. Y ese día, que era uno de los más oscuros, ¿no? Frustrantes, se convertía en un día bueno, en un día de fiesta, porque había algo diferente que comer. Si se fijan, le encontró un sentido a ese sufrimiento que tenía, ¿ok? E hizo que sus hijos no vieran la verdadera situación o no lo sintieran como algo negativo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Ok? Ahora bien, hay que encontrar este sentido de vida personal, jóvenes. ¿En dónde los encontramos? En esos vínculos afectivos que nos dan propósito y motivación. El amor es fuente fundamental de sentido. Y a lo mejor no estamos hablando de un amor de pareja, de mi esposo, de mi esposa, de mi novio, de mi novia. No, jóvenes. Ese amor que tenemos por el prójimo, por la persona que está a nuestro lado. Volteen y ven a su compañero que está al lado. Aquella persona con la que comparten el día, la noche, la escuela, los espacios, el trabajo. La contribución que hacemos con los otros. El servicio que damos a otras personas que nos van a generar esta satisfacción profunda. ¿Cuántos de ustedes ayudan a los demás? Al que no sabe leer, al que no sabe escribir, al que no entiende matemáticas, porque no son fáciles las matemáticas, al que tiene que hacer un trabajo y ustedes le ayudan a hacer ese trabajo, al que está en silla de ruedas y ustedes le ayudan a andar por los espacios. ¿Se fijan? ¿Cómo encontramos o cómo hacemos algo por los demás? Encontrar esos objetivos personales que le den impulso a la vida personal. Y cada uno de ustedes debe descubrir precisamente ese sentido. En las cosas pequeñas que hacen. No tienen que ser grandes cosas. Pequeñas cosas que le dan sentido a la vida. Como salir y ver las nubes. Ver el atardecer. Un día nublado o un día de lluvia. Todos hemos sufrido, sí. A lo largo de nuestra vida, vaya que hemos sufrido. Pero ¿qué hacer para sobrellevar este sufrimiento? Hay que encontrar esos objetivos concretos por los cuales vivir. ¿Cuál es el suyo? El pensar que el sufrimiento tendrá fin. También, ¿verdad? Todo pasa.
todo pasa, jóvenes. Y también esta parte espiritual de creer en alguien superior también le da significado al dolor. ¿Cuántos hemos encontrado a Dios o a un ser supremo en el sufrimiento? Muchos, ¿verdad? Víctor Frank nos dice, el sufrimiento puede tener sentido profundo y transformarse en crecimiento. Cada una de las personas, cada uno de ustedes, yo, a lo largo de nuestra vida hemos pasado por momentos difíciles. Y esos momentos nos hacen ser quienes somos hoy en la vida. Todo lo que hemos pasado nos hace ser la persona que somos hoy. Hay que tomar y sobrellevar este sufrimiento para convertirnos en mejores personas. Hemos vivido todos en un momento un vacío existencial, definitivamente. Hemos sentido que la vida carece de un sentido claro. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Qué hago? Este aburrimiento crónico y sensación de que nada tiene importancia. Me vale la vida. Y no, jóvenes. Vida es vida y hay que vivirla. Esta apatía generalizada y falta de motivación. No, jóvenes, siempre hay algo que hacer. Algo. ¿Qué nos da un vacío existencial? El pensar satisfacer este vacío o esta sensación de que nuestra vida no tiene sentido a través del dinero, el poder o el consumo excesivo. Las conductas obsesivas, el perfeccionamiento extremo o las adicciones también nos llevan a un vacío existencial. Y eso no nos lleva a nada bueno. Eso no es darle un sentido a la vida, jóvenes. ¿Cuántas veces nos hemos acostado y pensado y vuelto a pensar? Si hubiera hecho esto, si no hubiera hecho aquello, si hubiera, ¿verdad? Esos hubieras que llenan nuestra cabeza y nuestra mente y nublan nuestro pensamiento. No hay hubieras, jóvenes. El exceso de esfuerzo emocional bloquea precisamente el logro de los objetivos. El intentar dormir con ansiedad produce el efecto contrario. ¿Tiene solución? Sí, hagamos algo. ¿No tiene solución? Encontremos el sentido a lo que estamos haciendo. No pensemos demasiado porque nos va a paralizar la mente. No pensemos en los hubieras. Pensemos en lo que podemos hacer hoy por los demás. Pensemos en cuál es el propósito, por qué estoy aquí, para qué estoy aquí. Y aquí me gustaría hacer otra reflexión precisamente de Víctor Frank, que nos decía que tuvo una persona en terapia y era un señor que había perdido a su esposa, había fallecido su esposa. Y él sufría todos los días, lloraba todos los días, estaba deprimido todos los días y se preguntaba, ¿por qué? ¿Qué murió? ¿Por qué no está aquí conmigo? Pero él le dijo, sufres, ¿verdad? Piensa ahora por un minuto, si hubiese sido al revés, si tú hubieses muerto, si tú hubieses fallecido, ¿cómo estaría tu esposa? Y se quedó pensando. Y él dijo, no, ella estaría sufriendo, estaría llorando, no podría vivir, no le encontraría sentido. Entonces le dijo, bueno, piensa ahora que tú le evitaste ese sufrimiento. Ella se fue, tú te quedaste y te quedaste en esta vida para que ella no sufriera. ¿O hubieses querido que ella pasara por lo que tú pasas? Y él contestó que no. Y se
se fue reflexionando precisamente en esas palabras. ¿Por qué? Porque del sufrimiento que él tenía le dio un sentido. Y el sentido fue que él está para que su esposa no sufriera. ¿Ven? No es fácil, pero hay que encontrarle un sentido. El camino hacia el crecimiento. La verdadera libertad implica responsabilidad. Somos los arquitectos de nuestro propio destino y cada uno tiene la capacidad de descubrir su propósito único y vivir una vida plena. Jóvenes, encontremos ese destino. Construyamos nuestro propio destino. Descubran cuál es el propósito único que tienen ustedes. Volten a ver a sus compañeros. ¿Qué pueden hacer? Ya lo hacen, ¿no? En otros términos que ustedes han estado revisando en algunas conferencias como la parte de la generatividad. Ya lo hacen. Encuéntrenle sabor a lo que hacen. Encuéntrenle gusto a lo que hacen. Encuéntrenle sentido a lo que viven día con día. Y para finalizar, quisiera que viéramos estas últimas láminas, donde nos dice que el sufrimiento como camino hacia el crecimiento. El sentido de vida es esencial para el bienestar humano. El sufrimiento puede tener un propósito, como en el ejemplo que les di. La verdadera libertad implica responsabilidad. Seamos responsables de nuestro destino, jóvenes. Vivamos, gocemos, descubramos cuál es nuestro propósito único y vivamos plenamente. Entonces pensemos, ¿cuál es tu sentir hoy? ¿Ven la imagen? ¿Qué les refleja esta imagen? ¿Una pequeña ramita? ¿Cómo se siente? ¿Como ese árbol frondoso que da sombra a los demás, que da frutos, que tiene raíces fuertes, que puede albergar familias de aves, vida, jóvenes? El sentido de la vida no es algo que se encuentra, es algo que se construye día con día, no en el pasado, en el presente, jóvenes. Por último, leamos esta frase. Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino para decidir su propio camino. ¿Se fijan? Que nadie les arrebate esta libertad humana, jóvenes. Sean responsables de elegir esa actitud que toman frente a su destino. Encuentren su propio camino. Encuentren su propio sentido de vida, jóvenes. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un excelente día.